Cuando hablamos de deuda y derechos humanos, no deberíamos partir de la idea o la presunción de que hay siempre y bajo cualquier circunstancia una relación adversa, ¿no? O negativa para los derechos humanos. Bueno, conocemos muchos casos en los que han traccionado, han posibilitado la realización de proyectos de infraestructura de utilidad social, económica, también en ciertas ocasiones, bueno, esa era la idea del Fondo Monetario originariamente, de ayudar a restablecer equilibrios en las balanzas de pago para evitar males mayores, pero la relación virtuosa entre finanzas o deuda pública y derechos humanos ya tiene sus lobistas, sus representantes. En cambio, lo que generalmente pasa más desapercibido o recibe menos atención en los debates es precisamente la relación negativa que hay muchas veces entre deuda y derechos humanos. Por solo mencionar algunos, porque no, el caso del sobreendeudamiento y la crisis financiera es solamente uno una de las posibles tipologías de relación negativa. Uno con profundas implicaciones adversas para los derechos humanos es el financiamiento de gobiernos autoritarios y la responsabilidad de los prestamistas por complicidad. También se pueden registrar casos de financiamiento, puede ser público o privado, de proyectos de infraestructura o extractivos con efectos también nocivos para los derechos humanos, incluidos los derechos ambientales. Pero el caso, la tipología en la que o les propongo que focalicemos hoy, es precisamente el caso de sobreendeudamiento público que lleva directa o indirectamente a la implementación de políticas económicas con efectos regresivos sobre los derechos humanos. Cuando digo derechos humanos, no atiendo a la categorización artificial de civiles y políticos por un lado, y económicos, sociales y culturales por el otro, porque bueno, después vamos a ver que todos los derechos humanos, sin excepción, pueden ser potencialmente afectados por políticas económicas ortodoxas. Pero lo cierto es que ustedes habrán visto en la literatura, en la práctica gubernamental, en los debates, en los medios de comunicación, en Argentina, en el resto de los países del mundo, que no es un campo muy estudiado, ¿no? El de la relación entre deuda y derechos humanos, aunque esto está gradualmente cambiando. Hay varios motivos que explican esto, a mi criterio. Uno es que, bueno, se requiere, esto lo sabemos, lo vemos, un abordaje interdisciplinario, y lo cual, bueno, plantea un gran desafío desde el punto de vista metodológico, ¿no? El cruce entre las finanzas y lo jurídico. El otro motivo de esta escasa atención que recibe esta relación es que precisamente la relación entre deuda y derechos humanos no es un asunto considerado, entre comillas, deseables por parte de los países industrializados. Y esto explica en gran medida, creo yo, por qué el proyecto global de empresas y derechos humanos, o los principios de empresas y derechos humanos, aún no se ha desarrollado en el ámbito financiero, siendo uno de los pocos ámbitos del mundo empresarial en los que aún no han ingresado estos principios. Entonces es evidentemente contrahegemónico el plantear o problematizar la relación entre derechos humanos y deuda. El otro motivo es el argumento histórico, larga data, de considerar los derechos humanos al decidir el otorgamiento de préstamos implica politizar las decisiones financieras
inmiscuirse en los asuntos internos o domésticos. Este es uno de los argumentos que utiliza usualmente el Banco Mundial y el Fondo Monetario cuando se les plantea el enfoque de derechos humanos. Perdón, pero los derechos humanos son asunto interno de los países. Pero bueno, esto es falaz, ¿no? Porque bueno, el Banco Mundial tiene programas sobre educación, sobre transparencia en la justicia, bueno, y el Fondo Monetario también, o sea, desde que condiciona el espacio fiscal, los recursos disponibles en el presupuesto general, obviamente va a tener incidencia sobre la realización de los derechos, sobre todo los que dependen de la existencia de recursos estatales, más allá de que además el Fondo Monetario en los últimos años se ha inmiscuido en temas como, por ejemplo, el organigrama del Poder Judicial, ¿no? En algunos países en los que ha propuesto y empujado y logrado que haya, por ejemplo, una corte anticorrupción, que está vinculado precisamente al derecho a la participación y la transparencia. El cuarto motivo, creo yo, por el cual este es un tema que no ha recibido aún la atención que merece, es la naturaleza fungible del dinero. Y bueno, y esto plantea una dificultad para rastrear o reconstruir los nexos causales entre los flujos financieros y las violaciones de derechos humanos. Entonces, ahora les propongo que hoy focalicemos en una de estas tipologías que planteaba, que es precisamente la imposibilidad de pago, la diferencia entre la iliquidez y la solvencia es que, bueno, mientras liquidez significa que en este momento no se disponen de los activos líquidos para hacer frente al servicio de la deuda, insolvencia es que aún liquidando los activos disponibles no existe la posibilidad de reembolsarlo, ¿no? Entonces se requiere una reducción, una reestructuración de la deuda. Estamos hablando cuando me refiero a imposibilidad de pago, esa insolvencia, es decir, la imposibilidad de reembolsar la deuda sin al mismo tiempo requerir un grado de sacrificio por parte de la población que implique violación de derechos humanos. Y esto de la imposibilidad de pago y las condicionalidades de los acreedores muchas veces son las dos caras de una misma moneda. Y bueno, es un debate muy importante en Argentina ahora mismo, en medio de la negociación con el Fondo Monetario. Entonces, lo que haré ahora es hacer un repaso muy rápido, un repaso y una síntesis de las fuentes jurídicas y los estándares internacionales más relevantes en el campo de deuda y derechos humanos, y al mismo tiempo les voy a ir compartiendo algunos de los hallazgos y argumentos y propuestas desarrollados en los trabajos que se publicaron hace muy poquito en una edición de REDEA, la revista de Derechos en Acción, en la que hay muchas de las colegas de ustedes de la Procuración, dedicada precisamente a Fondo Monetario y Derechos Humanos, que ahí les dejé, a ver si funciona el enlace. Bueno, ahí funciona, si lo quieren guardar o si quieren ir chusmeando la tabla de contenidos. Hay básicamente 3 documentos internacionales que sintetizan, que condensan, que cristalizan los principios más pertinentes y más relevantes en el ámbito de la deuda y los derechos humanos, que provienen básicamente de las convenciones internacionales, de la costumbre internacional y los principios generales del derecho como fuentes del derecho internacional. Estos 3 documentos han sido aprobados por órganos políticos de Naciones Unidas, tanto en el Consejo de Derechos Humanos como en la Asamblea, con el común denominador o patrón que
en general los países industrializados han votado en contra o se han abstenido en estas resoluciones, y a pesar de eso, bueno, hubo votación y ganaron por mayoría, han sido aprobadas. Lo cual nos lleva, bueno, no ahora, ¿no? Pero bueno, después si están interesados, interesadas, podemos ahondar sobre este tema, es acerca de la naturaleza jurídica de las resoluciones de los órganos políticos de Naciones Unidas, ¿no? ¿Qué pasa cuando la Asamblea o el Consejo de Derechos Humanos aprueba resoluciones que no son por unanimidad? ¿En qué situación quedan en términos de exigibilidad de esas resoluciones los países que votaron en contra? El primer documento, hay dos documentos aprobados por el Consejo de Derechos Humanos, uno en el 2011, los principios rectores sobre deuda y derechos humanos, y en el 2019, los principios rectores sobre reformas económicas y derechos humanos. Y ahora les voy a contar un poco más en detalle, que hice con más precisión acerca de la deuda pública, los principios que la rigen. Y probablemente se acuerdan, en el 2015 la Asamblea General, a instancias de los estados de Argentina, Bolivia, Sudáfrica, aprobaron los principios básicos sobre reestructuración de deuda soberana, y en todos estos documentos hay referencias explícitas y precisas, en el caso de la Asamblea General un poco menos, a los derechos humanos. Y esto significa que la idea de que los contratos de deuda se sitúan en un universo jurídico y económico que excede lo financiero, que excede la transacción bilateral entre un prestamista y un prestatario, y en este universo, obviamente que el derecho internacional de los derechos humanos también interactúa con los principios que rigen los contratos financieros. Y bueno, uno de los principios que rigen todos los contratos, pero los financieros en particular, es el llamado pacta sunt servanda, o que los contratos deben cumplirse, y que para la modificación de los términos del contrato se requiere la voluntad de todas las partes contratantes. Pero bueno, esto ahora vamos a ver cómo se pone en tensión en los procesos concursales colectivos. Y bueno, o sea, hay un motivo bien práctico que tiene obviamente implicaciones jurídicas profundas, por el cual el universo en el cual operan y funcionan las transacciones financieras son limitadas por los derechos humanos. Si no fuera así, es decir, que las deudas financieras o la deuda pública tiene que ser pagada el 100%, y no importa las circunstancias del deudor, esto nos llevaría a reconocer, por ejemplo, que si el Estado es insolvente, la solución no es reestructurar la deuda, sino promover, por ejemplo, la venta de órganos de las personas que integran la población, ¿no? Y esto nos puede parecer, no, es un caso grosero de violación de derechos humanos, pero en definitiva nos lleva a la conclusión de que los derechos humanos son relevantes al momento de definir los contornos del derecho a propiedad de los acreedores. Entonces es una cuestión de grado, ¿no? ¿En qué punto el derecho a propiedad debe o se justifica que sea limitado cuando compite con los derechos humanos de la población? Entonces, ¿cuáles son los principales estándares en materia de derechos humanos en el campo de la deuda? Desde un enfoque de derechos humanos, el Pacto de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, que ha sido ratificado por la inmensa mayoría de los países, pero no por Estados Unidos, dispone o establece que hay una obligación de adoptar medidas hasta el máximo de los recursos disponibles a fin de asegurar o lograr de manera progresiva la plena efectividad de los derechos económicos y sociales.
Es decir, este principio del máximo de recursos disponibles, que el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales de Naciones Unidas, que es el órgano de tratado encargado de interpretar el Pacto Internacional de Derechos Económicos y Sociales, lo que dice es que en realidad la movilización de recursos comprende tanto la generación y la asignación, y también el aprovechamiento máximo a los recursos disponibles. Entonces, esto lo que obliga a los estados es, cuando deben dar cumplimiento a la obligación de movilizar el máximo de recursos disponibles, no se trata solamente de tomar la torta presupuestaria, los recursos fiscales a principio de año y asignarlos de manera eficaz con relación a los derechos humanos, también generar los recursos para maximizar esta movilización de recursos materiales. Esto es importante, por ejemplo, en materia impositiva. Los estados no deberían, en teoría, poder excusarse de sus obligaciones de, por ejemplo, de desplegar una política social de protección social robusta sin antes haber explorado alternativas hacia esquemas impositivos más progresivos, ¿no? Básicamente aumentar los impuestos directos y reducir los impuestos indirectos que afectan a los quintiles más bajos. Otro principio que ha ido ganando terreno en el ámbito internacional, incluso en la retórica, aunque no tanto en la práctica, del Fondo Monetario, es el principio de sostenibilidad de la deuda, que es compatible con el principio este que mencionaba de pacta sunt servanda, que los contratos deben pagarse, porque esta idea de que los contratos deben pagarse está basado, debería así interpretarse, en una noción más contemporánea de soberanía, donde la legitimidad del Estado y los derechos humanos son parte esencial. Entonces, los análisis de sostenibilidad de la deuda pública, y también los acuerdos de reestructuración de deuda, no solamente deberían contemplar la capacidad de reembolso del país, sino también si el nivel de deuda y el servicio que se acuerda comprometerían los recursos fiscales mínimos del Estado para asegurar la realización de los derechos humanos. Otro principio es el de interdependencia de los derechos humanos. Esto lo hemos visto ahora más que nunca en pandemia. El menoscabo de uno suele implicar el menoscabo de otros, y estamos viendo también cómo la tensión entre la propiedad privada, sea de los laboratorios, sea de los acreedores, en un portfolio global de deuda creciente, tensiona con el derecho a la vida y el derecho a la salud de la población, ¿no? Porque lo que se va en pago de deuda son recursos que no pueden ir a inversión en el sector de salud, por ejemplo. Otro de los principios relevantes es la prohibición de regresión en la realización de los derechos económicos, sociales y culturales. Este principio es importante cuando se plantea que hay que sacrificar derechos económicos, sociales, culturales, precisamente para reembolsar deuda. Y bueno, acá Argentina también ha transitado este camino, al igual que muchísimas decenas y decenas de países que han implementado políticas ortodoxas de austeridad, recortes presupuestarios, gasto social, flexibilización laboral, que han implicado erosión de los derechos laborales, tanto colectivos como individuales,
consolidación fiscal, desregulación financiera, privatización de servicios públicos, debilitamiento de los estándares de protección ambiental, entre otras políticas ortodoxas. La cuestión es que la regresión sobre la realización de los derechos económicos, sociales y culturales tiene límites, de acuerdo al pacto, de acuerdo a la interpretación que ha hecho el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, aunque rara vez se los tenga en cuenta, sobre todo en los debates políticos y en las decisiones judiciales, y bueno, pues si les interesa podemos ahondar estos temas, ¿no? ¿Cuál se supone que es el rol, por ejemplo, de los jueces y juezas en discusiones en materia de política económica y su incidencia sobre los derechos humanos? Las condiciones bajo las cuales los derechos económicos, sociales y culturales pueden ser retraídos es que, primero, esta regresión tiene que ser por definición temporal y estar limitada a la duración de la crisis, que precisamente justifica o intenta justificar esta regresión. Tienen que ser legítimas, es decir, con el fin último de proteger a todos los derechos humanos. Deben ser razonables. Esto significa que los medios elegidos son los más adecuados y capaces de alcanzar el objetivo legítimo. Tienen que ser necesarias, esto, es decir, las medidas económicas. Esto significa que la adopción de cualquier otra medida política, o incluso la inacción, sería más perjudicial para el disfrute de los derechos. También tienen que ser proporcionales, en el sentido de que las medidas elegidas no restringen indebidamente los derechos humanos y sus costos no superan los beneficios buscados. Nunca pueden ser discriminatorias estas medidas. Deben proteger lo que se conoce también en el derecho internacional como el contenido mínimo de derechos económicos y sociales. Por ejemplo, una regresión no podría implicar la interrupción de la provisión de agua potable y los servicios de saneamiento. Esto se considera que forma parte del contenido mínimo de los derechos económicos y sociales. Estas medidas, a su vez, deben basarse en la transparencia y la participación genuina de los grupos afectados por estas medidas, y finalmente tienen que estar sujetas estas medidas a procedimientos robustos, significativos de examen y rendición de cuentas. Es evidente, bueno, y tal como plantean los principios rectores en materia de reforma económica, de derechos humanos, esta que les mencionaba, aprobados en el 2019, un instrumento, no solamente un instrumento, sino también una obligación internacional, es llevar adelante evaluaciones de impacto de las reformas económicas, las políticas económicas sobre los derechos humanos, precisamente para verificar si esta serie de condiciones se cumplen o no. Lamentablemente, son muy pocos los países, y Argentina no integra ese grupo, que regular o esporádicamente realizan estas evaluaciones de impacto sobre los derechos humanos. Algo de esto se puede ver, o una racionalidad semejante se puede ver en el sistema de etiquetado de género que se está haciendo en el presupuesto, que está haciendo el Ministerio de Economía, o que empezó el año que viene, pero el ejercicio debe ser mucho más completo, mucho más amplio, y no limitado al presupuesto. No recuerdo si lo dije, pero creo que es importante mencionar que los principios rectores en realidad no crean nuevos derechos, sino que sistematizan derechos y estándares existentes, y que, bueno, esto sí lo mencioné, que fueron votados por mayoría, lo cual, bueno, nos lleva a esta discusión acerca de la naturaleza jurídica de estas resoluciones, y cuál se supone que es el poder de policía para la imposición, la exigibilidad de las resoluciones en el ámbito del derecho internacional.
Entonces ahora quisiera compartir y discutir con ustedes algunos aspectos más específicos de los principios de sostenibilidad de la deuda, alivio de deuda, reestructuración, que vienen de estos principios rectores, pero quisiera preguntarles, a ver si alguien tiene algún comentario, alguna pregunta, antes que sigamos avanzando. Bueno, sigamos avanzando entonces. Uno de los principios, el número 12 de estos principios rectores, que, insisto, lo que ha hecho es cristalizar cuáles eran los estándares existentes a ese momento, fruto no solo de las convenciones, sino sobre todo de las costumbres internacionales, los principios generales del derecho, nos indica que precisamente los análisis independientes de la sostenibilidad de la deuda deberían incorporar evaluaciones de los efectos en los derechos humanos, y que las conclusiones de esas evaluaciones de los efectos en los derechos humanos se deberían tomar como insumos, se deberían utilizar para varias cuestiones, para fundamentar las estrategias de deuda, para determinar los programas de alivio de deuda, y también las negociaciones de reestructuración, y bueno, también pueden dar lugar a nuevas reestructuraciones de deuda cuando se detecten, se anticipen efectos negativos, reales o potenciales, y en este sentido las auditorías de la deuda pueden aportar información muy valiosa, muy útil, para llevar a cabo estas evaluaciones. La cuestión es que, en general, este análisis, este enfoque de derechos en los análisis de sostenibilidad de la deuda, no ha sido incorporado. Solo hasta el momento se lo ha hecho a nivel de gestión de técnica de la deuda, solo se lo ha hecho a un nivel discursivo, pero no técnico o real, ¿no? Y no siempre se debe a una falta de voluntad política, sino a que implica un desafío técnico importante, ¿no? De determinar cuál es el espacio fiscal mínimo que el reembolso de la deuda no debería afectar, y de esa manera prender las alarmas en cuanto a que se empieza a incurrir, a avanzar en el terreno de la insolvencia. Y si reconocemos que los derechos ambientales son también derechos humanos, sobre todo en el ámbito del sistema interamericano de protección de derechos humanos, vemos también las obvias implicaciones ambientales que tiene no realizar un análisis serio de sostenibilidad de la deuda, que muchas veces presume la perpetuación de modelos extractivos para generar divisas para poder reembolsar la deuda. En el dossier, en la edición de Fondo Monetario y Derechos Humanos que les compartí, hay un artículo de Kevin Gallagher y otros colegas que hace un análisis acerca de lo que el Fondo Monetario está empezando a hacer en este sentido, de cómo vincular algunas condicionalidades al cambio climático. Los programas de ajuste estructural están frecuentemente orientados hacia objetivos fiscales a muy corto plazo, precisamente para recuperar en esa noción limitada la sostenibilidad de la deuda. Pero bueno, este tipo de análisis de sostenibilidad de la deuda sigue estando basado en una comprensión limitada de la sostenibilidad, centrada principalmente o exclusivamente en la capacidad que tiene un país para reembolsar su deuda pública sin tener que recurrir a una financiación excepcional o a grandes ajustes de política, donde la desigualdad, la pobreza extrema, la mortalidad infantil, la emergencia o reaparición de enfermedades
no juegan ningún rol en esta discusión. Entonces el resultado es que a veces, muy a menudo, demasiado a menudo, se puede considerar que la deuda pública es sostenible, aunque el servicio, el pago de esta deuda, implique simultáneamente el incumplimiento por parte del Estado de sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, precisamente porque los recursos necesarios para el servicio de la deuda lo privan de los medios financieros para asegurar la realización de derechos económicos y sociales sobre todo. Y en una definición más amplia de sostenibilidad de la deuda, que incorpora la sostenibilidad económica, social y ambiental, significa que, en definitiva, la sostenibilidad de la deuda no se logra solamente con el servicio de la deuda, no da lugar a violaciones de derechos humanos, ni de la dignidad humana, ni impide tampoco la consecución de los objetivos de desarrollo. Entonces, bueno, acá una vez más vemos la importancia de vincular el análisis integrado del presupuesto, que incluye, pero no limita la deuda, o no se limita a la deuda. Quiero recordarles otra vez que todo esto sobre lo cual he venido hablando o explicando, no son interpretaciones subjetivas o personales del derecho internacional, sino que derivan directamente de estos principios rectores aprobados por el Consejo. Les voy a copiar acá en el chat el enlace a estos principios rectores. Juan Pablo, si te parece, Alejandro había levantado la mano, querías intervenir, no sé si te parece bien, podemos dejarlo. Ok, gracias Alejandro. Sí, Juan Pablo, muy claro, y no sé si la idea es hacer preguntas al final. En un momento abriste el lugar a preguntas, o querés terminar la exposición y después preguntamos. No, dale, no, hagamos Sí, así algo concreto que surgió recién y que me interesa saber es hasta si tenés información sobre hasta qué punto es permeable las autoridades, o son permeables las autoridades argentinas en este momento que está en un proceso de renegociación de la deuda y que tenemos un gobierno de economistas heterodoxos y con la tradición que tenemos en derechos humanos, a el discurso y si hay algo más de discurso, algún tipo de práctica como la que se está proponiendo desde el ámbito de los derechos humanos en este momento en Argentina, en el gobierno. Y es difícil saber, es difícil responderlo ahora, porque como no conocemos los términos de la reestructuración o del nuevo acuerdo con el Fondo Monetario, no sabemos qué se va a comprometer, ¿no? Hubo un síntoma, una iniciativa que se materializó a finales del año pasado, positiva, que fue, no recuerdo ahora el número de la ley, quizás, bueno, no es importante, pero van a saber de qué estoy hablando. No sé si en enero o en diciembre se aprobó una ley en el Congreso que exige que los nuevos préstamos en moneda extranjera o que se pacte jurisdicción extranjera requieren la aprobación del Congreso. Bueno, esto es inédito, y esto es algo positivo en el sentido que alienta, exige la transparencia, la rendición de cuentas, la participación de la ciudadanía. Entonces lo que se acuerde con el FMI necesariamente debe pasar por el Congreso. Y esto ya es una diferencia notable con lo que se hizo en el gobierno anterior, porque ese mega préstamo, mega no solamente para Argentina, sino en la historia financiera del Fondo Monetario, fue literalmente firmado en un sótano, porque no tuvo dictamen jurídico, técnico que lo avalara, ley especial habilitante. Bueno, ustedes saben que hay un juicio, una querella penal, creo que la Procuración del Tesoro participa. De hecho,
a ver si les voy a copiar acá el enlace a un artículo que acaba de salir en Redea, de Francisco Berwick, que es uno de los abogados que impulsa esta causa. Ahí se los dejo. Que, bueno, ahí detalla todos los vicios que llevan a la nulidad absoluta del préstamo ese. Pero bueno, eso se pudo hacer también porque no había una ley que exigiera así, de forma se manda al Congreso para que decidan las dos cámaras. Entonces, yo creo que es muy difícil contestar, es imposible contestar a tu pregunta, Alejandro, en estas circunstancias, porque no sabemos qué se va a comprometer. Sí podemos hacer un análisis de contexto acerca de lo que han estado acordando los países en pandemia con el Fondo Monetario. Y es horrible. Ahora, miren, ahora les voy a copiar. Oxfam hoy mismo publicó yo creo que te lo mandé Alejandro hoy, un informe de Oxfam que da cuenta de todos los países que ya han comprometido medidas de austeridad durante la pandemia. Entonces, bueno, esto sí nos pone la piel de gallina en el sentido de pensar por qué en Argentina se va a hacer algo diferente. Pero bueno, es adelantarnos un poco, siempre, o sea, cada país es único de todo punto de vista, ¿no? De la sostenibilidad fiscal y su ubicación en la geopolítica mundial. Pero bueno, ya tendremos oportunidad cuando el acuerdo llegue al Congreso. Sí, más que eso, no, así, elementos para prepararnos para el análisis, ¿no? Más que eso no podría decir en este momento. No me acuerdo con qué estaba, con qué iba a seguir. Ah, sí. Claro, si de una evaluación de impacto, como la que tendría que hacer el Congreso Nacional, Alejandro, cuando se discuta el acuerdo, si de una evaluación de impacto surge, lo anticipa efectos negativos, que sean reales, inmediatos, y ya se empezó a implementar, o potenciales, esto debería orientar y condicionar la adopción de decisiones sobre la revisión de las condiciones de reembolso de la deuda. También sobre, obviamente, el volumen de alivio de la deuda cuando es necesario para que los estados puedan cumplir a su vez con las obligaciones en materia de derechos, y también, un punto importante, sobre la magnitud y los criterios de distribución de pérdidas sufridas por los distintos grupos o tipos de acreedores. Las evaluaciones sistemáticas e independientes de los efectos en los derechos humanos que se realicen en el marco de la labor cotidiana, ordinaria, de gestión de la deuda, y también las evaluaciones de sostenibilidad, también pueden ayudar a determinar rápidamente los casos en los que las limitaciones del espacio fiscal debidas precisamente al servicio de la deuda socavan la posibilidad que tienen los estados de cumplir con sus obligaciones, en particular respecto de las mujeres y otros grupos en situación de vulnerabilidad. Entonces, en definitiva, las conclusiones de estas evaluaciones pueden contribuir a que se lleven a cabo reestructuraciones que sean oportunas, y también a mitigar la gravedad de las crisis económicas, previniendo sus efectos negativos en los derechos. Los acreedores, por su parte, tienen la obligación de participar de buena fe en los programas de alivio y las negociaciones de reestructuración de la deuda, a través de procesos formales de participación política y también de diálogos deliberativos. Y esto significa la búsqueda activa de acuerdos de deuda que sean financieramente sostenibles y que al mismo tiempo respeten los derechos humanos. Entonces, los acreedores deberían abstenerse de conductas predatorias u obstructivas
que puedan obligar a los estados, o que los empujen a actuar en contravención de sus obligaciones en materia de derechos humanos. Y me estoy refiriendo acá a los casos de los llamados acreedores o free riders, o fallout, o no cooperativos. Por ejemplo, bueno, nosotros conocemos el caso de los fondos buitres litigando en Nueva York, y que, bueno, en algunos casos tuvieron ganancias superiores al 1000% comparado con el valor de compra por el cual adquieren los bonos, pero bueno, hay muchos casos. El de Zambia también es muy conocido. Zambia se benefició a través del programa de alivio, reducción de deuda multilateral, liberando así recursos que fueron inmediatamente embargados por los acreedores privados, en caso como los acreedores multilaterales terminan subsidiando a acreedores privados holdout o no cooperativos. Y en particular en el contexto de las privatizaciones, pero sí, no limitar las privatizaciones, pero sobre todo focalizando en estas, tenemos que recordar que los estados tienen la obligación de contabilizar de manera adecuada el riesgo fiscal de toda la deuda en el balance, en las cuentas públicas, y bueno, a su vez los acreedores tienen la obligación de no socavar las cuentas del sector público. Entonces, el proceso y los criterios por los que los estados calculan las repercusiones fiscales de determinados proyectos de privatización deberían estar en conformidad con las mejores prácticas reconocidas en la industria contable. Esto es precisamente para evitar lo que en la jerga se conoce como los esqueletos en el placar presupuestario. Los acreedores y los deudores también deberían participar en las negociaciones sobre alivio y reestructuración de deuda, precisamente con el objetivo de apoyar la liberación de espacio fiscal para salvaguardar la capacidad de los estados para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos. Pero lo que vemos en la práctica es que aún en pandemia, este es un aspecto que el Fondo Monetario no ha internalizado, porque el programa de alivio de deuda que ha implementado el Fondo Monetario en pandemia es extremadamente limitado en cuanto a su volumen y también a los países que pueden aplicar a este programa. Se reduce a un pool de países, no sé si son 12 o 19 países, los más pobres del mundo, hay que países de ingresos medios, como puede ser, no sé, Argentina, Sudáfrica, Chile, Costa Rica o Colombia no podrían aspirar. Entonces no está contemplada una reducción de deuda para estos países. Y bueno, hay que velar porque las conclusiones de las evaluaciones de los efectos jueguen un papel importante en las reestructuraciones de la deuda, y refleje a su vez la responsabilidad compartida de los acreedores y deudores por la carga de la deuda soberana. Y aquí también tenemos que poner atención en los criterios para distribuir las pérdidas entre los diferentes grupos de acreedores, e incluso dentro de los mismos grupos de acreedores que pueden registrar precisamente acreedores con diferentes comportamientos. Bueno, ya sobre derechos ambientales ya mencioné algo. Entonces, ahora para ir cerrando la conversación, y así podemos empezar el intercambio, quisiera compartir con ustedes algunas reflexiones, algunas ideas sobre la responsabilidad de los acreedores públicos, más específicamente. Las instituciones financieras internacionales, también los prestamistas bilaterales y los donantes públicos, deberían velar porque las condiciones
de sus operaciones financieras y también las propuestas, recomendaciones de políticas de reforma, o las llamadas condicionalidades para el apoyo financiero, no socaven la capacidad de los estados prestatarios o receptores, en caso de donaciones, para cumplir con sus obligaciones en materia de derechos humanos. En definitiva, no se puede obligar a los estados prestatarios, deudores, o los receptores, a comprometerse a incumplir sus obligaciones internacionales en materia de derechos humanos bajo responsabilidad de incurrir en responsabilidad por complicidad. Y acá también les voy a compartir un enlace a un trabajo en que se desarrolla con mayor profundidad este argumento de por qué los prestamistas públicos que empujan a los estados a implementar políticas económicas que se conoce de antemano que llevarán a violaciones de derechos humanos pueden ser responsables por complicidad. Entonces, las instituciones financieras internacionales, los prestamistas bilaterales y otros donantes públicos, al conceder préstamos o asesorar en materia de políticas en contextos de medidas de reforma económica, tienen la obligación de evaluar ex ante, antes de que sean implementadas, los efectos de estas medidas en los derechos humanos. También los prestamistas tienen la obligación de asegurarse, en las medidas de sus posibilidades, que los y las funcionarias públicas del Estado prestatario estén autorizados por la legislación nacional a concretar estos acuerdos, y que esos acuerdos sean compatibles con la legislación interna. Esto es precisamente lo que se debate en el juicio que les mencionaba antes, porque el acuerdo con el Fondo Monetario parece no haber cumplido con las pautas jurídicas más elementales en la legislación interna de Argentina. Y a su vez, estos incumplimientos formales, constitucionales, de aprobación de ese préstamo, también tiene una perspectiva interamericana, y acá también les voy a dejar en el enlace, en el chat, un enlace a un artículo que precisamente hace este análisis. ¿En qué medida el incumplimiento del derecho a la participación, derecho humano a la transparencia, desde la Convención Americana implica una violación de la Convención? Es decir, el ejercicio de un control de convencionalidad sobre el acuerdo con el Fondo Monetario. Y bueno, por último, algunas palabras también sobre la deuda de Argentina con el fondo, desde un enfoque de derechos humanos, que ha sido calificada como imprudente, por decirlo lo mínimo. El monto adeudado hoy por Argentina al Fondo Monetario, que está en 55.000 millones, no sé, se está discutiendo ahora lo de los sobrecargos, no sé si están familiarizados con esa discusión, lo podemos discutir después. La cuestión es que, es una pregunta legítima, si el Fondo Monetario tiene obligaciones internacionales en materia de derechos humanos, y cuáles son esas obligaciones internacionales. Perdón que lo estoy bombardeando con enlaces, pero bueno, pueden borrar, quédense con los enlaces que les sirvan, pero esa pregunta, si el Fondo Monetario tiene obligaciones vinculantes, la tratamos de contestar en ese artículo que les acabo de enviar, y que les sintetizo de la siguiente manera, los principales argumentos. Porque el Fondo Monetario se autopercibe exento, o por encima del derecho internacional de los derechos humanos. Entonces, si bien es cierto que el estatuto del Fondo Monetario le impide realizar consideraciones políticas en el ejercicio de sus actividades, es decir, no podría decir a vos te presto porque
sos más o menos cercano a tal Estado miembro. De esto no se puede deducir de ninguna manera que como organización internacional pueda promover o facilitar políticas que llevan a los estados a violar derechos humanos de sus poblaciones. Entonces, incluso la Carta de las Naciones Unidas, en el artículo 27, establece claramente que los derechos humanos deben guiar las prácticas de todas las organizaciones internacionales. Y de hecho, el Fondo Monetario y el Banco Mundial forman parte del sistema de las Naciones Unidas. Pero bueno, recién les mencionaba que el Fondo Monetario aún hoy sostiene que los tratados de derechos humanos, como puede ser el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales, solo vincula a los estados partes que la firmaron, y que las operaciones de las instituciones financieras internacionales se guían solo por sus propias cartas constitutivas. Sin embargo, tal como mencionó recién, el Fondo Monetario es un organismo especializado del sistema de Naciones Unidas, y por eso debe actuar de conformidad con la Carta de Naciones Unidas, que le exige a todos los integrantes del sistema actuar de conformidad con los derechos humanos. Pero aún más importante que esto es que las organizaciones internacionales están sujetas al derecho internacional, y por eso mismo no deben infringir los derechos humanos, incluyendo los derechos económicos y sociales. Esta es la misma conclusión a la que llegó el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2016, cuando explicó de manera explícita que las instituciones financieras internacionales están obligadas a respetar los derechos humanos, en particular los enumerados en la Declaración Universal de Derechos Humanos, que precisamente forman parte del derecho internacional consuetudinario o costumbre internacional, o de los principios generales del derecho. Los dos son fuentes del derecho internacional. Los Estados miembros de las instituciones financieras internacionales a su vez tienen un rol central en esta discusión. También el Comité DESC en el 2015 explicó que en realidad alentó a que los estados partes, en su calidad de miembros de organizaciones internacionales, incluidas las instituciones financieras internacionales como el Fondo Monetario, asegure que las políticas de esas organizaciones sean compatibles con las obligaciones que incumben a los estados parte en virtud del pacto. En definitiva, la delegación en instituciones financieras internacionales no puede ser utilizada por los estados para eludir su responsabilidad internacional. Entonces, una vez que se reconoce que el Fondo Monetario debe asegurarse que sus decisiones no violan directamente, ni promueven, ni facilitan la violación de derechos humanos, emergen obligaciones internacionales cuyo quebrantamiento puede originar una serie de consecuencias jurídicas. La primera obligación es que las instituciones financieras internacionales no deben promover ni facilitar, sea bajo las modalidades de asesoramiento técnico, de vigilancia o supervisión o apoyo financiero directo, que no deben promover o facilitar la implementación de medidas y políticas económicas regresivas con efectos negativos, previsibles y evitables sobre los derechos económicos, sociales y culturales. Hay muchísimos estudios en el ámbito de la economía que explican cuáles han sido históricamente los efectos adversos de las políticas económicas ortodoxas en materia de igualdad, desempleo, mortalidad infantil, indicadores en materia de educación o protección social, etcétera, etcétera. Por eso hablo de efectos previsibles y evitables. La comisión de estos hechos ilícitos internacionales implicaría, como había señalado antes, incurrir en responsabilidad
por complicidad con la violación de derechos económicos, sociales y culturales, y esto acarrea, bueno, una serie de consecuencias en materia de cese del hecho ilícito, de no repetición, de reparación. Pero bueno, esta discusión no es abstracta, y bueno, como explicaba antes, contra lo que podríamos haber supuesto, si quieren en pandemia el Fondo Monetario ha dado respiro a los países deudores en cuanto a la imposición de políticas neoliberales ortodoxas. Les mencioné y les compartí en el enlace al informe que publicó hoy Oxfam acerca de la masiva implementación de condicionalidades por parte del Fondo Monetario de acuerdo a las recetas clásicas. La otra obligación de las instituciones financieras internacionales, el Fondo Monetario en particular, que de alguna manera deriva de la anterior, es la que compele a las instituciones financieras internacionales a llevar a cabo evaluaciones de impacto de sus decisiones sobre los derechos humanos. Como les decía antes, los principios rectores relativos a las evaluaciones de efectos de la reforma económica sobre los derechos humanos establece de manera expresa que las instituciones financieras internacionales, al conceder un préstamo o asesorar en materia de políticas en el contexto de reformas económicas, tienen la obligación de evaluar los efectos de esas medidas en los derechos humanos. Y bueno, se deberían preparar antes de la conclusión de los acuerdos y también con tiempo suficiente para influir en los resultados de las negociaciones, incluir un análisis de los efectos de las políticas, sobre todo en los grupos frecuentemente marginados. La tercera obligación es que los análisis de sostenibilidad de la deuda, más específicamente, no deben concentrarse exclusivamente en la capacidad del país de reembolsar la deuda pública, sin tener que recurrir a una financiación excepcional, sino que se debe incorporar la sostenibilidad económica, social y ambiental, tal como proponía antes. Y la cuarta obligación consiste en asegurar una responsabilidad compartida de acreedores y deudores frente a un impago de la deuda, insolvencia o cesación de pagos. En particular si se produce en el contexto de un caso de fuerza mayor, como lo es típicamente de manual, una crisis sanitaria de carácter global. Y esta obligación se debe traducir en un alivio, una reducción de la deuda que sea proporcional a dos factores. Primero, la necesidad de liberar espacio fiscal para salvaguardar la capacidad de los estados de cumplir con sus obligaciones en materia de derechos. Y segundo, que sea proporcional al grado de imprudencia que registró el acreedor o cada acreedor al realizar el análisis de riesgo crediticio del deudor tomador del préstamo. Entonces, nuevamente vemos la necesidad de llevar a cabo evaluaciones de impacto de la deuda y posiblemente reestructuración sobre los derechos humanos. Las instituciones financieras internacionales, como el resto de los acreedores, deben considerar la necesidad de cancelar la deuda en el contexto de la pandemia y la recesión económica. La anterior experta independiente en deuda y derechos humanos de la ONU dijo hace poco que para los países con sobreendeudamiento la moratoria es necesaria, es decir, la postergación o el reperfilamiento de los vencimientos es necesaria, pero no puede sustituir la reestructuración ni la cancelación de la deuda, ya que la experiencia ha demostrado que a los países insolventes les resulta difícil salir de la trampa de la deuda, sobre todo si se tiene en cuenta que nadie sabe cuándo la economía mundial volverá a su situación anterior a la COVID. Se alienta a las instituciones financieras internacionales y a los acreedores a que examinen cuanto antes la posibilidad de adoptar criterios para la cancelación de la deuda, que es precisamente lo que no está haciendo el Fondo Monetario. Esto lo agrego yo.
Un punto muy importante, y que sin embargo es muy poco estudiado, es si los créditos del Fondo Monetario gozan realmente de estatus preferente en una situación concursal respecto de créditos privados o créditos bilaterales. El propio Fondo Monetario ha reconocido que no existe una preferencia legal, pero que en la práctica funciona así por razones políticas y por su carácter de acreedor cooperativo en casos de emergencia. Pero el punto a considerar en el caso argentino es, creo yo, no solo si es necesaria una reducción o reperfilamiento de la deuda con el Fondo Monetario, sino también si esta medida, es decir, un alivio de la deuda, afectaría el rol global del Fondo Monetario. Sobre todo a la luz de que la masiva inyección financiera que ha recibido en los últimos meses por parte de los países industrializados. Entonces, mientras, y esto para terminar, así podemos ya conversar, mientras se destaca la reestructuración de la deuda con quita, relativo a los bonos en manos de actores, acreedores privados el año pasado, el Fondo Monetario no contempla ninguna quita en el capital o intereses, y esto a pesar de la obligación de todos los acreedores, sean públicos o privados, de conceder quitas a fin de asegurar que el nivel de deuda vuelva a ser sustentable desde un enfoque de derechos humanos. Entonces, cabe preguntar o dejar el interrogante planteado de si puede realmente calificarse de sustentable una deuda pública que, para poder ser reembolsada en los próximos años, se requiere una sustantiva reducción inmediata del déficit fiscal. Mientras el gobierno realiza esfuerzos fiscales en contexto de la pandemia, que no aminora, para tratar de proteger, por ejemplo, mediante transferencia a los sectores en situación de mayor vulnerabilidad. Bueno, este tipo de preguntas son las que deberían plantearse en el contexto de una evaluación de impacto de un acuerdo y sus condicionalidades sobre los derechos humanos. Y para los casos cuando en discusiones, en reuniones se plantea esto, ¿no? De que la relación entre los derechos humanos y la deuda pública es demasiado lejana como para que sea abordada o modelada por pautas jurídicas. Menciono el caso de lo conocí en un viaje a una misión a Atenas hace, no sé, 5 años, 6 años, en plena crisis, casos de Grecia con tasa de desempleo entre las jóvenes superiores al 40%, bueno, se registraron casos de jóvenes que se contagiaban intencionalmente de HIV para poder recibir un subsidio de salud del Estado y poder de esa manera tener un ingreso fijo para poder alimentar a su familia. Entonces, cuando hablamos acerca de los derechos en competencia, los derechos de la propiedad de los acreedores, y el derecho a la salud o a la vida, bueno, esto puede tomar cuerpo de manera bien real y dramática, ¿no? Así que bueno, voy a dejar acá, así hay tiempo para todos y todas para comentar y compartir. Bueno, quien quiera comentar, preguntar, tomar la palabra, creo que podemos iniciar el momento de la conversación. Fernanda. ¿Puedo arrancar? Sí, claro. No, me anoté algunas cosas para preguntarte puntuales para poder ubicar. Uno es si me puedes pasar casos de donde se haya hecho evaluación de impacto, casos que se puedan leer, digamos, porque no, o sea, donde se pueda leer el informe.
de cualquier lugar que sea, porque me costó un montón encontrar ese tipo de material. Lo mismo casos donde se hayan aplicado algún tipo de sanción o donde los procesos de reestructuración se hayan alcanzado en virtud de procesos de corresponsabilidad entre acreedores y deudores, digamos, donde haya tenido un efecto concreto, quiero decir, no sé, la mesura del daño producido transformado en monto de quita o en, digamos, como concreto. No simplemente como enunciativo, sino concreto. Decir, bueno, en el caso puntual de X país, no sé si existe eso o no existe, donde haya tenido una aplicación concreta en el proceso de reestructuración, digamos, esa definición de corresponsabilidad. Y lo último, no sé si querés te lo pregunto después o si no te lo pregunto ahora, si dentro de lo que son las guías rectoras hay puntos o hay guías rectoras respecto de condiciones económicas de acceso al crédito, porque digamos, lo que yo pude ver del curso pasado también es que hay un grupo de países que suelen tener condiciones económicas desfavorables para el acceso al crédito, que eso digamos, estaría vinculado o relacionado con la poca sostenibilidad de la deuda que pueden tener. Yo particularmente trabajé sobre lo que es prima de riesgo, y digamos, lo que implica digamos, en tomar deuda con primas de riesgo altas versus otros países que tienen otras condiciones de acceso. Y que en realidad, después, por lo menos lo que yo vi o entiendo, se arma como un círculo vicioso entre prima de riesgo, insostenibilidad de deuda, impago, mayor prima de riesgo, y digamos, es como un círculo que es muy difícil de romper, digamos. Bueno, si hay algunos principios que tienen que ver con las condiciones económicas, no simplemente, digamos, en lo que es proceso jurídico, sino puntualmente en condiciones económicas, que tampoco lo encontré. Gracias. Bueno, gracias Fernanda por todas las preguntas, todas muy interesantes. Sobre experiencias de evaluación de impacto, sí, hay varias experiencias, creo que por lo menos que conozco yo. En el ámbito gubernamental, en Occidente, la más avanzada, la más rica es la experiencia escocesa, en menor medida la británica. Escocia tiene una comisión por la igualdad, que produce regularmente informes, evaluación de las reformas económicas, políticas de incidencia económica que van a ser decididas por el Parlamento escocés, y por ejemplo, tiene un enfoque de género muy fuerte. Entonces, por ejemplo, si se plantean las escocesas aumentar el impuesto indirecto en determinados productos, van a hacer una proyección. Bueno, no sé, el aumento de los tomates, el aumento de la ropa o de los lácteos va a tener un impacto diferenciado sobre las mujeres, madres, solas, pertenecen a una minoría étnica que viven en tales barrios en Glasgow. Eso se hace. O sea, desde el punto de vista técnico de las ciencias sociales es posible. No estamos hablando de construir una represa hidroeléctrica. Bueno, acuérdense, o sea, hace 30 años cuando se hablaba de hacer evaluación de impacto ambiental parecía una quimera. Y hoy hasta para abrir un kiosco piden una evaluación de impacto ambiental sobre el árbol que está en la vereda. Pero obviamente hay que desarrollar una técnica mucho más sofisticada, pero existe. En el ámbito de la sociedad civil, las experiencias más interesantes que conozco son las del Centro de Derechos Económicos y Sociales, que en inglés en internet lo pueden buscar por el nombre en inglés, Center for Economic and Social Rights, que hace trabajo súper interesante, y tiene ellos desarrollado un marco analítico para hacer estas evaluaciones. Y bueno, han hecho evaluaciones en Egipto, en Brasil, en varios países más, están todas colgadas en la página.
La otra pregunta era sanciones, Sí, corresponsabilidad. o procesos de reestructuración donde la corresponsabilidad haya tenido un impacto concreto. Sí, ahí estaba buscando, bueno, ahí, a ver dónde está. Acá está. Les voy a compartir el enlace a la misión a Islandia. Islandia es un caso excepcional desde todo punto de vista. La historia, para hacerla corta, de Islandia: apertura financiera total, liquidez abrumadora, todo el mundo tomó préstamos, fiebre crediticia, hasta que alguien se preguntó acerca de la solvencia de los bancos, corrida bancaria, y quebraron como en un dominó los bancos. Parte de la deuda había sido garantizada por el Estado de Islandia, y hubo varios aspectos singulares que lo hacen único el caso de Islandia. La primera, se conformó un comité muy participativo, así pluralista, estaba el sindicato de docentes, oposición, mayoría, muy participativo, sociedad civil, y se pusieron de acuerdo en cuanto a las líneas rojas que no se podía cruzar. Por ejemplo, hubo un consenso nacional que dijeron: sistema educativo primario y secundario no va a sufrir ningún recorte presupuestario por las implicaciones intergeneracionales que tiene la afectación, y también sobre la salud mental de los niños y niñas. No así en la educación terciaria. O sea, se fueron fijando como algunos límites para las políticas regresivas, y funcionó. Bueno, después les puedo, si les interesa, tenemos tiempo, les cuento, porque en realidad UNICEF lo que encontró en el caso de Islandia es que los indicadores en materia de bienestar de niños, niñas y adolescentes mejoró durante la crisis. Después podemos discutir esto, a qué se debió, contra todos los pronósticos. El caso de Islandia es único en la historia financiera criminal mundial, porque terminaron presos más de 15 banqueros, o sea, literalmente presos tras las rejas. Se sometió esta cuestión a referéndum, y en 2 oportunidades la población dijo que no salven a los bancos. Hubo mucha presión por parte de los países de donde pertenecían las casas matrices que operaban en Islandia para que lo salvaran. Islandia estuvo unas semanas en la lista gris de países que apoyan las actividades terroristas, para que vean la naturaleza de las presiones que recibían. Y bueno, la piedra de toque fue control de capitales, hasta que se estabilizara el país, y requisitos de liquidez mucho más estrictos para los bancos. Y no volvió a pasar en Islandia. Así que bueno, ese es un caso interesante. Ahí les dejé recién el enlace al informe de la misión. Y prima de riesgo, bueno, a mí es un tema que me apasiona, porque yo lo he encontrado como que es una mega estafa hegemónica, no sé cómo ponerlo. A ver. Miren, no sé si todos están familiarizados con la prima de riesgo, que es, si no, porque lo planteó Fernanda, pero si les parece bien, me tomo un minuto y les cuento qué es la prima de riesgo. Bueno, cuando se da un crédito, se hace hay un componente del interés, que es el precio, el interés compensatorio, que es el precio por el alquiler del dinero, y después hay una porción del interés, que esto es la prima de riesgo, o risk premium, que es el acreedor, el prestamista lo que hace es tratar de mensurar financieramente el riesgo de que no le paguen. Entonces, muchas veces se puede equivocar, puede pensar que es un acreedor, que es un deudor confiable, y después lo clava, y se da cuenta que la prima de riesgo no le cubre el 100% del pasivo, o puede suceder lo contrario, como suele pasar con los países en desarrollo, que la prima de riesgo es excesiva, y la prima de riesgo no se devuelve a pesar
de que el crédito se reembolsa en su totalidad. Entonces, contestando a tu pregunta, Fernanda, los países terminan siendo discriminados porque hay una sistemática subevaluación de la fiabilidad financiera de los países y los cargan con mayor prima de riesgo. Y es lo que pasa con los sobrecargos del Fondo Monetario, esto que es el reclamo de Argentina, de México, de Sudáfrica. Y ahí les compartí un trabajo que hice hace poquito con un colega que precisamente criticamos el sistema por el cual funciona la prima de riesgo. En realidad decimos, si se paga, se tiene que devolver la prima de riesgo. Si se paga en su totalidad el crédito más el interés compensatorio, se tiene que devolver la prima de riesgo. Y bueno, creo que esa era la tercera pregunta. Sí, ahí como comentar un poco como justamente los dos casos de Grecia e Islandia, ¿no? Como en el mismo momento, cuando impacta, digamos, la crisis financiera de Estados Unidos en Europa, 2009 en adelante, y cómo efectivamente el Banco Europeo y otras entidades, digamos, de la Unión Europea, efectivamente presionaban de manera muy fuerte a Islandia para que adoptase efectivamente las recetas, digamos, que llevaron a Grecia a tanto sufrimiento y a tanta... Y al horror, digamos, que vivieron en Grecia. Y relativo a la economía financiera o este risk assessment, ¿no? que se hace, digamos, estos cálculos actuariales, ¿no? Donde aparecen como fórmulas matemáticas objetivas, ¿no? Y un poco en orden a lo que señalaba Juan Pablo, efectivamente se están haciendo un montón de trabajo por parte de críticos y de críticas relativas a este sistema aparentemente neutral, donde sí van apareciendo como diferentes sesgos que condicionan de manera mucho más fuerte a determinados países para poder ser calificados en determinados estándares de riesgos crediticios. Entonces, bueno, también ahí, digamos, van apareciendo esas críticas y esos cuestionamientos a esos cálculos financieros y cómo efectivamente, ¿no? Yo digo, pensaba, yo no soy experta ni mucho menos en este tema, pero pensaba cómo impacta, digamos, la posibilidad siquiera de la regulación de los sistemas financieros en los impactos también en los sistemas crediticios internacionales, ¿no? Cómo va de la mano digamos, la imposibilidad que tienen tanto a nivel interno como a nivel de concierto internacional poder pautar determinadas reglas o legislaciones de los sistemas financieros en relación también con el Fondo Monetario Internacional u la actividad de otros acreedores internacionales con determinados países también, ¿no? Como ahí también aparecen ciertas relaciones de poder y políticas, ¿no? Que todo el mundo elude, pero que efectivamente... Además, perdón, en el tema de lo que es prima de riesgo, que volviendo al tema de que verdaderamente, digamos, yo, por lo menos de lo que pude leer, para mí es una estafa, digamos. No tiene, o sea, es una estafa y hay países que jugamos el rol para que esa estafa siga existiendo. Se completa con las calificadoras de riesgo que sirven a eso y con los CDS, con los swaps de deuda, que, digamos, es el último, digamos, y todos participamos de eso. Eso lo que me llamó un poco la atención, es como eso transcurre en silencio, digamos, no hay No, y los bancos lo saben, porque de hecho las autoridades regulatorias de los sistemas financieros, el Luis incluido, los bancos cuando actualizan sus activos y pasivos periódicamente para hacer los controles de capital, de liquidez, ellos informan regularmente cuando mejora la posición de los deudores, de manera tal que ellos van liberando capital para poder seguir girando. Es decir, ellos saben exactamente en cada momento
¿cuánto se benefician de la prima de riesgo que ya no tiene sentido económico contractual? Pero no la devuelven. Sí, o el caso paradigmático de las subprimes, ¿no? Que, o sea, el sistema financiero seguía ejecutándose, digamos, con personas a las cuales se le prestaba que sabían necesariamente que eran insolventes, y sin embargo, digamos, toda la rueda giraba también en torno de esa morosidad o de esa incapacidad de poder pagar, ¿no? Entonces, digo, también hay como una perversidad de todo lo que es la economía actuarial, ¿no? Que es como muy... Esas fórmulas que se utilizan realmente son muy, muy dañinas, ¿no? Muy, muy perjudiciales. Sí, todo eso está más vinculado a la deuda privada, ¿no? Al endeudamiento no solamente de empresas, sino sobre todo de individuos y hogares. La característica común de esos grandes procesos de financiarización es precisamente la retirada del Estado en la provisión de bienes y servicios básicos, ¿no? O sea, en Estados Unidos, ¿por qué se suicidan los y las estudiantes cuando no pueden pagar sus créditos? Bueno, precisamente porque el Estado no puede garantizarles el derecho a la educación, ¿no? Y bueno, en India, en Sri Lanka, son conocidos los casos de personas que venden sus órganos para poder reembolsar los créditos para que no se rompa la cadena, ¿no? Porque la cesación de pago de un integrante de la familia suele implicar la declaración de cesación de pago de todo su grupo familiar o de todo su grupo vecinal o social, ¿no? Pero bueno, eso sucede porque esos créditos se toman muchas veces para cubrir los gastos corrientes para sobrevivir. No sé, José o Eda o Alejandro, quien quiera. José. Me voy yo, ya que, ya que nadie se anima. Bueno, primero súper interesante la charla y todas las herramientas. Es decir, para mí como auditora es un mundo como completamente nuevo, es decir, sobre todo porque la auditoría ha evolucionado, digamos, como bastante en estos últimos años, pero todavía falta en este campo. Y sobre todo este abordaje que relaciona la deuda con los derechos básicos, fundamentales, la verdad que está muy bueno. Mi pregunta va a las herramientas o documentos que habías mencionado como los básicos, digamos, a tener en cuenta para hacer una evaluación de estas características, que eran los principios rectores de deuda y derechos humanos, los principios de reforma económica de derechos humanos y los de reestructuración. Que sacando el caso de los de reestructuración, que para nosotros, digamos, como país son de orden público, es decir, están aprobados por ley, y acá también incluyo por ahí los principios de otorgamiento y toma responsable de préstamos soberanos de UNCTAD, que la Argentina adhirió, digamos, allá por el año 2012. Es decir, ¿cuál es el grado de exigibilidad de este tipo de documentos, digamos, de estas normas para los países, aunque sea desde el lado del prestamista, es decir, del prestatario, perdón? Porque el tema es así, yo por el tema de la charla, es decir, creo que estamos un poquito lejos de poder evaluar con tanta profundidad al acreedor, aunque creo que eso es una cosa que está pendiente y hay que hacerlo, pero por lo menos para empezar del lado del deudor y decir, bueno, ¿cómo estás gestionando tu deuda? Y si estos nos pueden servir como parámetros a nosotros de evaluación. Es decir, ya en el campo práctico, digamos, nosotros hemos empezado alguna experiencia en la Auditoría General de la Nación con los principios de UNCTAD, estos que digo que reparten un poco la responsabilidad entre deudores y acreedores, y nos abrió un campo como muy interesante, pero me interesa saber qué grado de exigibilidad tienen estos otros dos documentos, los principios rectores.
Esa es una buena pregunta. Bueno, Argentina fue uno de los países promotores de los principios de préstamos soberanos responsables de la UNCTAD, que después en realidad la Asamblea tradujo en un texto más reducido, ¿no? En el 2015, estos los principios básicos que mencionabas. ¿Cuál es la naturaleza jurídica de las resoluciones, tanto de la Asamblea como del Consejo de Derechos Humanos, cuando son aprobadas por mayoría y no por unanimidad? Bueno, vos estás poniendo el dedo ahí en una de las preguntas fundamentales del derecho internacional, que es precisamente, ¿existe realmente el derecho internacional cuando no hay un poder de policía completo, cabal, pleno, que pueda exigir el cumplimiento de todas las resoluciones de los órganos internacionales? Porque el poder de policía para algunas resoluciones, por ejemplo, el Consejo de Seguridad existe, y para las resoluciones de la OMC existe también, pero en este ámbito, en el ámbito financiero, las resoluciones parecerían no existir. Entonces, para responder a tu pregunta, antes tendríamos que resolver un problema teórico acá, que es precisamente si puede existir el derecho internacional sin existir al mismo tiempo una policía internacional. Tratándose de resoluciones de derechos humanos, creo que el caso es más fuerte, en el sentido de decir el incumplimiento de resoluciones que son adoptadas por mayorías democráticas tiene que tener consecuencias. Y de hecho, que no haya un desembarco de un ejército para que se exija la aplicación de los principios de la UNCTAD o de los principios rectores, no significa que no haya consecuencias. Cuando hacemos un repaso de, por ejemplo, las resoluciones, las recomendaciones de los órganos de tratado, el Comité de Derechos Humanos, o el Comité DESC, los documentos de procedimientos especiales, la revisión periódica universal, vemos que se va construyendo sentido, y en algunos casos tiene consecuencias bien concretas el incumplimiento de algunas de estas normas. Los principios rectores han sido crecientemente citados y usados como marco para el análisis y evaluación de las conductas estatales y también de actores no estatales. Pero bueno, supongo que no tengo una respuesta directa o unívoca a tu pregunta, porque está relacionado con problemas teóricos también, prácticos más generales, pero sí vemos que está relacionado con cambios de paradigmas culturales y de sistemas económicos, porque no es solamente cambiar un manual del análisis y sostenibilidad de la deuda, sino que incorporar la dimensión fiscal, social, derechos humanos en el análisis técnico, en la gestión cotidiana de la deuda, implica un cambio de paradigma, hasta diría epistémico, en el sentido de que las que se dedican a hacer auditorías tienen que tener en cuenta cuáles son los contenidos básicos, los derechos humanos que no se pueden sacrificar cuando hacen los análisis de liquidez de las cuentas públicas, ¿no? Entonces, el cambio es muy gradual, y supongo que empieza en las facultades de Derecho, en las facultades de Economía, ¿no? Cómo tener un ojo en los indicadores sociales cuando estamos pensando en qué tan sustentable es desde el punto de vista fiscal el reembolso de una deuda, también el rol que pueden tener los y las politólogas en sentido de hasta dónde la estabilidad o la paz social aguanta en un país que asigna más del 30% de su presupuesto al pago de la deuda. Bueno, ese también es un análisis singular que varía de país en país. Hay estudios que dicen cuándo empieza a haber quilombo en un país, cuándo empieza la represión y la violencia política contra las protestas por el
por el pago, el reembolso de las deudas. Hay estudios y cuantitativos. Lo que digo es que aún no se ha incorporado estos análisis en la gestión pública. No digo que sea fácil, pero se deberían hacer mayores esfuerzos, eso no hay duda. Bueno, ahí continúo, no sin antes agradecer a Juan Pablo por la gran exposición ahí que nos compartió. Tengo muchas preguntas, pero bueno, voy a hacerte dos nada más. La primera de ellas refiere a tu perspectiva, si puedes compartirnos cuál es tu perspectiva respecto a las iniciativas de canje de deuda por naturaleza, y muy particularmente la iniciativa que está cobrando bastante preeminencia en algunas esferas de la administración actual, de canje de deuda por acción climática en particular. O sea que, si bien es aplaudida por algunos sectores, también tiene sus cuestionamientos en términos de si no se está comoditizando a la naturaleza, y bueno, cuál es la posibilidad de que tienen las diferentes comunidades de incidir, bueno, locales, de incidir en los proyectos que se financian tanto en términos de adaptación como de mitigación climática. Y por otra parte, si entendés que hay una consideración de la cuestión de derechos humanos en los nuevos prestamistas, si se quiere, en el panorama internacional, tanto en términos bilaterales, lógicamente la República Popular China, y los nuevos bancos de desarrollo, el nuevo Banco de Desarrollo, o el Banco de los BRICS, y bueno, el Banco de Infraestructura Asiática, en el cual China también cuenta con una posición muy significativa. Eso, nada más. Ahí está. Bueno, gracias por las preguntas. Sí, bueno, supongo que todos están más o menos familiarizados con las propuestas estas de canje de deuda por naturaleza, que es algo que también se había discutido en la década pasada. No sé, a mí lo que me pone incómodo es cómo se está planteando la discusión. O sea, de alguna manera es muy vaga, no en el sentido de perezosa, sino que no tiene contenido real. O sea, ¿de qué estamos hablando con acción climática? Porque acá creo que la pregunta del millón es, ¿estamos hablando de que si hay un alivio de deuda van a cerrar Vaca Muerta? Entre otras cosas. ¿O qué significa financiar proyectos de transición energética? Porque si nos tomamos en serio el propósito de canje por naturaleza, ya, en un principio estoy de acuerdo. Todo lo que sea revertir el cambio climático y liberar recursos para eso, creo que tenemos que apoyarlo, pero antes de encarar la discusión tenemos que ponernos de acuerdo de qué estamos hablando. O sea, ¿cuáles son las fuentes de principal contaminación en Argentina que estamos dispuestos a sacrificar en pos de la restauración del equilibrio ambiental? O sea, para empezar a discutir sobre canje por naturaleza tenemos que tener claro cuál es la respuesta. Y después la otra cuestión que todavía no sabemos es, en caso que nos pongamos de acuerdo, que es, se cierra tal fuente, se abre tal otra que es más verde, ¿cuáles son los intereses económicos, cuáles son las empresas que se van a beneficiar? ¿Es que el alivio del canje por naturaleza va a significar contratar 20 consultoras de Estados Unidos y de Inglaterra para que nos digan qué hacer? ¿En eso consiste la liberación de fondos?
Entonces, hay que tener claro de antemano en qué se van a asignar esos recursos a ser liberados. Y no creo que la respuesta a estas preguntas nos satisfaga. Bueno, no sé, no voy a asumir qué responderían ustedes, pero a mí probablemente no me satisfagan porque al ver cuál es el proyecto, el modelo productivo extractivo que apoya el Fondo Monetario, que es una economía primarizada enfocada en el extractivismo para producir divisas. Entonces no creo que atrás de este proyecto de canje por naturaleza, si es apoyado por el Fondo Monetario, implique necesariamente buenas noticias. Y la otra pregunta también muy interesante es respecto de China. A ver, acá también les quisiera compartir un enlace, porque hace unos años me hice una misión a China tratando de responder precisamente esta pregunta. ¿Cuál es el enfoque de China en sus préstamos bilaterales y multilaterales, su enfoque de derechos humanos en la estrategia de ir hacia afuera, ¿no? Y tiene algunos avances, o sea, la conclusión general es que el marco regulatorio de China en materia de préstamos internacionales, desde un enfoque de derechos humanos, es mucho mejor que el de Bretton Woods. De eso no tengo ninguna duda, y bueno, en ese informe explico cuál es el marco con referencias explícitas a los derechos humanos, cosa que no vamos a encontrar en Bretton Woods. Y lo que... O sea, hay proyectos que han funcionado y otros que han sido una catástrofe desde el punto de vista de los derechos humanos o desde el punto de vista ambiental, pero lo que pareciera registrar los intereses chinos es una alta resiliencia a la resistencia local frente a los proyectos, que se materializa en una actualización permanente del marco regulatorio, precisamente para anticiparse a esos efectos adversos. Esto no significa que salga siempre bien y que el interés primario y exclusivo sea siempre beneficiar a la población o al medio ambiente local. Lo que digo es que tienen algunos aspectos interesantes la regulación y la práctica burocrática china, por lo menos mucho más interesante que la que podemos ver en el Banco Mundial, o bueno, mucho más en el Fondo Monetario, porque el Fondo Monetario no financia en principio, o por lo menos de forma directa, proyectos de infraestructura. Bueno, sigo yo entonces. Vuelvo sobre una pregunta general también, y vuelvo al tema de la política o las discusiones políticas atrás de los derechos, porque en último término creo que la posibilidad de avanzar con el enfoque tiene que ver con el enfoque de los derechos humanos en el mundo, tiene que ver con las relaciones de poder también. Cuando uno observa a quienes se resisten al enfoque de derechos humanos, a los enemigos al enfoque de derechos humanos, en la parte ortodoxa están bien claros. Ahora, dentro del campo heterodoxo, también observas resistencias, por ejemplo, en el proceso de la ONU que llevó a cabo el G77 más China para hacer el mecanismo de reestructuración o la ley o el tratado internacional, y era un proyecto heterodoxo impulsado o propiciado por Argentina. Los derechos humanos no aparecían mencionados de manera directa, se terminan mencionando el final del proceso en uno de los principios, y ese principio está junto con otros valores como proteger los derechos de los acreedores, es decir, que no fue un tema central de discusión, y hubo todo un proceso de parte del Consejo paralelo, de parte del Consejo de Derechos Humanos en ese proceso. ¿Sentís que hay resistencia también de actores heterodoxos? Si es así, ¿cuáles son los argumentos por los cuales resisten? Si es una cuestión estratégica al momento de ir a discutir con los países centrales, de no incluir el tema de derechos humanos, o se trata de desconocimiento, o hay argumentos de fondo que chocan contra el enfoque de derechos humanos.
Bueno, es una pregunta interesante, muy interesante. Bueno, varias cosas se me ocurren. No, primero podemos reconstruir el patrón de votación en la Asamblea y en el Consejo de Derechos Humanos, es decir, vemos claramente que el G77 más China ha estado acompañando iniciativas vinculadas a cruzar la economía, o más específicamente las finanzas, con los derechos humanos, mientras los países industrializados se han abstenido o han votado en contra. Incluso en el mandato de la Relatoría de Deuda y Derechos Humanos en procedimientos especiales, los países industrializados votan en contra, se abstienen respecto de la necesidad que exista ese mandato. Y cuando escuchamos a las embajadoras explicar el voto, es que ya existen en realidad organismos internacionales con experiencia, con conocimientos en cuestiones financieras, y no hay que replicar. Pero bueno, cuando ustedes saben ya, cuando van a Washington para discutir con el Fondo Monetario, con el Banco Mundial, les van a decir sobre derechos humanos, les van a decir, perdón, pero no discutimos sobre derechos humanos porque pertenece a la esfera interna doméstica de los derechos humanos. Entonces, al final del día, se trata de que haya o no un foro donde plantear el cruce entre finanzas y derechos humanos. El mundo hay una primera división entre los países industrializados que patean la escalera y los países en desarrollo. Pero a su vez, el G77, pues, o sea, se llama G77, pues son 100 y pico de países, los países en desarrollo, es muy heterogéneo. Entonces, la referencia genérica a los derechos humanos para algunos países en desarrollo puede ser algo muy sensible, por ponerlo en términos diplomáticos. Es por eso que hay cierta heterogeneidad también en las posiciones referidas a los derechos humanos. Y también tiene que ver las relaciones de fuerza circunstanciales dentro de los países. Los principios... Argentina fue el que impulsó en la UNCTAD los principios de préstamos soberanos responsables. Argentina fue el país que impulsó los principios básicos de reestructuración en la Asamblea General, y Argentina fue el país que a final del 2015, después de que gana Macri, capituló con los fondos buitre, a pesar de que había una ley del Congreso que incorporaba al ordenamiento jurídico interno, y le pagó la totalidad a los fondos buitres, y fue como el país país deudor menos cooperativo, asegurando que nunca más va a funcionar una reestructuración de deuda por mayoría, porque aguantar y litigar rinde mucho más que cooperar tratando de encontrar una solución concertada. Bueno, eso tiene que ver con las relaciones de poder dentro de los países. De hecho, Argentina, durante la administración de Macri, votó con Brasil en contra de los principios rectores, y en contra de la mayoría de los países de América Latina que sí apoyaban los principios rectores sobre reformas económicas y derechos humanos. Así que bueno, esas serían las dos líneas de respuesta, ¿no? Hay una gran división entre países industrializados y desarrollados a la hora de apoyar estas iniciativas, pero dentro del mundo, el universo de países en desarrollo, hay una gran heterogeneidad. La división entre derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales es artificial desde el punto de vista técnico-jurídico, pero es real desde el punto de vista geopolítico, y a su vez todo depende de la relación de fuerza circunstancial dentro de cada país. El Brasil con Bolsonaro registra regresión en prácticamente todos los indicadores y compromisos internacionales. Cuando se vaya Bolsonaro, probablemente esto cambie, ¿no? Brasil, durante las presidencias anteriores, tuvo un gran protagonismo en el avance de algunos instrumentos internacionales muy importantes, y ahora sucede precisamente lo contrario. Así que es un análisis dinámico cuando bajamos a lo micro, ¿no?
Bueno, si nadie más tiene alguna pregunta o comentario, quedaría solo por realmente reiterar el agradecimiento a Juan Pablo y también a ustedes por habernos reunido hoy. Agradecer a Juan Pablo porque es inusual encontrar personas que sean tan generosas también con lo que saben, ¿no? Y poner a circular sus materiales y ofrecerlos mientras va conversando, y estar abierto a las preguntas y a los comentarios y responder de manera tan abierta y tan generosa. Me parece que me gusta destacar ese tipo de actitudes en quienes nos acompañan en este seminario, que intentamos que sea un espacio para que entre todos y cada uno puedan ir desarrollando diferentes aspectos que me parece que en la charla de hoy, en la oportunidad de hoy, tocamos como diferentes inquietudes y distintos intereses que cada uno y cada una tienen en este seminario, así que me parece que ha sido muy fructífero en múltiples sentidos. Entonces yo, como parte de la Escuela de Abogados y Abogadas del Estado, te quería reiterar el agradecimiento, y por otro lado, obviamente, decir que la escuela está de puertas abiertas para vos también, y si te parece, podemos seguir en contacto por si surgen eventuales deseos de seguir conversando, o consultas, o lo que sea en el futuro. Así que bueno, muchísimas gracias, Juan Pablo. No, gracias a vos, Agustina, ahí por la invitación, y gracias a todos por las reflexiones compartidas, todo muy súper útil y enriquecedor para que entre todos vayamos avanzando en las reflexiones. Ahí les dejo mi mail, y cualquier inquietud o intercambio para seguir esta conversación me pueden escribir sin ningún problema. Bueno, muchísimas gracias a todos, a todas y a Juan Pablo. Nos vemos en la clínica de investigación dentro de unos miércoles.